Hola amigos, sean bienvenidos a este ejercicio de metodología. Como ya lo hemos dicho en los dos otros videos, pues bueno, hemos querido abordar este tema de una manera un poco en segmentos de 30 minutos para que sea más lisible el video. Y la semana pasada estuvimos hablando del tema del rico y Lázaro, eh, que es una parábola en la Biblia. Y entonces pudimos analizar que en la Biblia se nos dice que en Eclesiastés 9, 4 al 6, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, que los vivos ya no, los vivos saben que han de morir, pero el muerto no tiene conciencia. Entonces, esto viene digamos, un poco en oposición a lo que dice la parábola del rico y Lázaro, y por eso analizábamos que esa parábola debe ser representada, debe ser comprendida de una manera simbólica. Y utilizamos una de las reglas de Miller, la semana pasada, la regla número 11 de Miller, que dice cómo saber cuando una parábola se usa de manera figurada, si tiene sentido así y no hace violencia a las leyes simples de la naturaleza, entonces se debe entender literalmente, si no, figuradamente. El punto es de que la parábola del rico y Lázaro hace violencia a las leyes de la naturaleza. El vivo sabe que ha de morir y el muerto nada sabe, ni tiene más parte en lo que se hace bajo el sol, y su odio, su envidia, todos sus sentimientos ya fenecieron, ya no están allí. Es decir, que para que podamos entender este texto en armonía con las escrituras, tenemos que entenderlo de una manera figurada. Y eso era lo que estábamos explicando la semana pasada. Y empezamos a colocar algunos elementos del natural, ¿sí? En la parábola colocamos el hombre rico, a Lázaro, a los perros, los ángeles, la muerte, el seno de Abraham, el Hades y a Abraham mismo. También colocamos la gran cima y los 5 hermanos. A Moisés y los profetas también los pusimos. Y aquí tenemos el tablero. Y la semana pasada se habían hecho algunas observaciones de que habían otros elementos que se podían poner, y como lo explicamos, este estudio no es exhaustivo en cuanto a esos elementos, pero quisiéramos dar oportunidad para que aquellos que quieran agregar elementos a este tablero lo puedan hacer libremente. Entonces tenemos este primer tablero donde colocamos en elementos naturales al hombre rico, como característica que se vestía de púrpura y de lino fino, que hacía cada día banquete con esplendidez; a Lázaro, que es el mendigo que estaba echado a la puerta y lleno de llagas y hambriento; los perros que lamían las llagas a Lázaro y que eran inferiores a Lázaro y venían a Lázaro. La muerte es un cambio de situación, llega a un punto determinante en la historia. Los ángeles son los que llevan a Lázaro al seno de Abraham. El seno de Abraham es el pecho de Abraham, el lugar de protección. Abraham es un juez que decide entre el rico y Lázaro. ¿Okay? Ahora, con respecto al punto de cómo identificar quiénes son los diferentes elementos de esta historia, yo quisiera que nos detengamos un poco acerca de un texto que encontramos en Juan 7, 45 al 49. Es un texto del Evangelio. Dicen: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y a estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y aquí vemos de que los fariseos lanzaron una maldición sobre aquellos que no conocían las escrituras al mismo nivel que ellos las conocían. Y es curioso de que aquí hay un ambiente de discriminación. ¿Y por qué creen ustedes que les tocó ese texto? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Por qué creen que tocó ese texto?
Yo creo que porque los fariseos estaban, digamos, haciendo un juicio contra ellas personas y ellos mismos no guardaban la ley. Ujú. Es decir, que ellos consideraban como pobres o miserables aquellos que no tenían el conocimiento religioso que ellos tenían, ¿sí o no? Exacto. Ahora, hay otro texto con respecto a los perros, ¿ok? Los perros. Aquí tenemos otra tercera categoría, porque, perdón, antes de tocar este de los perros, yo quisiera volver acá. El título que yo lo coloqué aquí a este texto es Príncipes contra los malditos. ¿Quiénes son los príncipes? Los fariseos, Los fariseos y los saduceos. ¿Y los malditos quiénes son? del pueblo o El los... pueblo que no conoce la ley, ¿sí o no? Y en la parábola también, entonces la parábola me habla de un príncipe que se vestía de púrpura, ¿sí o no? La púrpura es un símbolo de la realeza, era un príncipe y que tenía banquete, tenía abundancia. Y en contraste hay un hombre que es maldito en el sentido de que este hombre es un mendigo, no tiene difícilmente con qué vestirse, está tirado en la calle a las puertas del rico y está pidiendo alimento. No sé si hasta ahí me están siguiendo. Entonces, tenemos en la historia, en este pasaje tenemos a dos grupos, un grupo privilegiado que desprecia al otro grupo, y en la historia del rico y Lázaro tenemos también a un hombre que es privilegiado, que desprecia al otro que no tiene tantos privilegios, ¿sí o no? Ok. Y hay Y otro grupo Sí, Norberto. así es correcto. Y gracias. Y hay otro grupo en la parábola que son los perros. ¿Qué significan los perros o qué significaban los perros para la cultura de esa época, para las personas a las que Jesús estaba lanzando esta parábola? Eran los gentiles. Los gentiles, exactamente. Y nosotros aquí tenemos un texto que lo prueba. Está en Mateo 15, 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, es decir, fuera de Israel, donde los paganos, donde los gentiles. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciéndole, despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Interesante lo que dice. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a quienes, a los perrillos, es decir, a los perros. Y ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ok? Entonces es interesante de que aquí Jesús sana a la hija de esta mujer, pero lo que más me sorprende es de que hay dos frases de negación. En el versículo 24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué Jesús dijo eso? Es que, No, eh, ¿cómo? creo que el deseado de toda la gente lo explica y dice que porque los mismos discípulos tenían muchos prejuicios Exacto. contra estas personas. Mm. Y a ella también le dice, y es bastante fuerte lo que le dice a ella, porque el versículo 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es discriminatorio, ¿no? Eso. Yo creo que Jesús quería dar una lección allí, ¿ah? Porque no es, como siempre hemos dicho, no es
es contradictorio al carácter de Cristo esta acción. Y siempre que Cristo hace algo así, como lo que vemos aquí en este pasaje, está dando una lección. Cada vez que vemos un caso de estos, Jesús lo único que quiere hacer es dar una lección, porque eso sería contrario al carácter de Cristo, sería contrario. Entonces, Exacto. dije yo que él lo hizo porque había muchos prejuicios contra los gentiles, y me eran llamados perros. Entonces, yo pienso que por ese lado creo que Doris también iba a decir algo. Sí, Doris. Sí, hermanito, yo nada más quería decir respecto a lo que dijo el hermano Norberto. Yo leía en Helen White que la lección ahí era la gracia. ¿Era qué, perdón? La gracia. Ah, sí, claro. Es la gracia. Y hay una cosa interesante. En el versículo 24, Jesús abre las pautas para entender con qué lenguaje está hablando él aquí. ¿Qué dice en el versículo 24? No soy enviado, sino ¿a qué? A las ovejas perdidas. A las ovejas. Y ovejas, una oveja es un animal. ¿Jesús se ocupaba de ovejas? No. Es decir, que es un lenguaje simbólico. Entonces, el símbolo oveja representa a los hijos de Israel y ovejas perdidas significa a los hijos de Israel que están perdidos. Aquellos de quienes los fariseos decían que son ¿qué? Malditos. Malditos. ¿Sí o no? Hermano, pero acá cuando los discípulos mismos echan fuera a esta mujer, o sea que había todavía un prejuicio entre los discípulos, porque el prejuicio también era, o sea, era de los rabinos hacia los discípulos y los discípulos hacia esa gente. Exacto. Cada uno a su nivel tiene un prejuicio. Lo que es interesante es que Jesús usa un lenguaje simbólico que nos da pautas para entender otros pasajes de la Biblia. Porque Jesús dice, respondiendo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. ¿Qué estaba pidiendo la mujer? ¿Estaba pidiendo pan? No. No. ¿Qué estaba pidiendo ella? Que le sanara a su hija. Es Una una bendición. sanidad. Un milagro. Pero perdón que yo diga, o sea, yo digo que ahí en la respuesta Jesús esperaba precisamente que la mujer dijera lo que dijo, ¿no? Sí, por supuesto. De paso, ella dice, oh mujer, grande es tu fe. Por eso yo digo que nada es hecho sin, o sea, ya sabía todo lo que iba a pasar. Sí, por supuesto. Y lo que pasa es que nosotros aquí lo que queremos sacar de este pasaje es el lenguaje simbólico. ¿Por qué Jesús utiliza el término perrillos? Es que el término perrillos es un término prejurativo, es que es discriminación de la parte de Jesús en este pasaje. Oscar, Sí, Iván. mira, estoy escuchando. ¿Por qué dicen que no se querían mucho en ese tiempo? Mira, nosotros ahora lo comprendemos, ¿no? Porque está la historia que nos dice. Estaban los judíos, estaban los gentiles, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo no se había escrito esto. Se estaba viviendo la realidad. Y en esa realidad, los gentiles no eran bien vistos, ni siquiera podían hablar con los judíos. Exacto. Es por eso que pasa todo esto. Ahora, hay que comprender el contexto de todo esto. Ahora, ¿tú te acuerdas de la mujer que vino a pedirle agua a Jesús? Perdón, que Jesús le pidió agua a una mujer samaritana. Sí. Es exactamente el mismo contexto. Exacto. Entonces, Pero hay es que que comprender Jesús eso. aquí está tomando el término perrillos y nos está dando el significado del símbolo y cómo utilizarlo y cómo aplicarlo. Es más, no solamente dice perros, dice perrillos con disminutivo. Sí. No sé si lo hace por ser cariñoso o por no dar tan fuerte, pero el contexto está diciendo perros. Yo creo que aquí esa forma en que está expresado el término nos indica que es inferior. Sí, o sea, sí, pero decir, no, yo lo entiendo como que está siendo también, aparte de ser discriminatorio, entre comillas, siendo también que está siendo también disminutivo, o sea, Sí. está llevando hasta el nivel más bajo el término. Exacto, porque no tenemos que entender el diminutivo como lo entendemos nosotros en nuestra cultura. Exactamente. En la cultura de la época, el término diminutivo significaba de rango inferior. Okay. O sea, que era menos que los perros. Perros, perrillos,
eran los cachorros de los perros que, o sea, no es lo mismo, la misma forma en que nosotros tratamos a los perros hoy en día que como los trataban en la época. La relación entre el hombre y el perro que hay hoy en día es muy diferente a la que había en esa época. Entonces, en todo caso, Jesús aquí nos está dando el significado de lo que significa el perrillo. El perrillo en este pasaje, este sería el natural, ¿cierto? El perrillo. ¿Y el espiritual es quién? Es alguien que es originario de dónde. Lo dice al inicio del pasaje, una mujer de dónde. Versículo 22. Cananea. Samaria. Cananea, sí. Cananea significa que ella era, y Jesús estaba, perdón, en la región de Tiro y de Sidón, es decir, que estaba en el extranjero. Es decir, que el término perrillos es utilizado de una manera simbólica para representar a toda persona que no pertenece al pueblo de Israel, es decir, los gentiles. En hebreo se dice goim. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ese primer símbolo que nos va a ayudar a entender cómo posicionar el tablero de natural espiritual en estos pasajes. Entonces, vamos a ver aquí. Tenemos, la semana pasada habíamos colocado el Hermano, sepulcro. Sí, entonces yo entiendo que perdón, se escucha muy bajo. No sé quién soy yo, Mike. Ah, ¿Me hola. escuchan ahí? Sí, sí. Bueno, no, lo que entonces, si yo entendí bien, Jesús dice que a la mujer que representa a los gentiles, que no está bien que ella coja lo que no es suyo y echado a los gentiles, se me hace un poco No, no es confuso. eso lo que está diciendo. Jesús lo que está diciendo es de que el ministerio de Jesús, esa parte del ministerio de Jesús, es decir, y ahí vamos a utilizar esa parte para explicar el marco de aplicación. Lo que Jesús está diciendo que el momento en que Jesús está en la historia corresponde a un periodo que está reservado para el pueblo de Israel. ¿Qué dice el libro de Daniel acerca de esto? 70 semanas están Determinadas para tu pueblo. determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, que el término determinado significa que están dedicadas para el pueblo de Israel. Cuando Jesús está hablando de esto, está diciendo, ahora estoy en misión por Israel. Eso no significa que Jesús no va a estar en misión por el resto de los pueblos, sino que hay un trabajo especial que hacer en ese instante por Israel, y al final de ese trabajo va a suceder algo que es justamente lo que está hablando esta parábola. No sé si hasta ahí me coge la idea, Maggie. No sé si respondí a la pregunta. Sí, sí, hermanito, gracias. Ok. Entonces colocamos nosotros también el sepulcro, el Hades y la llama en uno solo, los 5 hermanos, Moisés y los profetas y la gran cima. Y la semana pasada algunos tenían, creo que fue Doris que dijo algunos elementos adicionales, y no sé si de pronto quieras que los agreguemos o continuamos así, no sé, Doris. Sí, me gustaría que, si están de acuerdo, que se agregaran porque tengo muchas dudas. Si pueden, si pudiéramos estudiarlos, estaría muy bien. Muy bien, vamos a ponerlos. Ya les Entonces, ¿cuál sigo. sería el primero? Bueno, yo tengo igual el hombre rico que viste púrpura y lino fino, hace banquetes. Creo que Pasa hasta que tú ahí. separaste la púrpura del lino fino y al hacer banquetes. Sí, pero Ok. siguen siendo las características del hombre rico. Solo lo puse aparte como para ver el detalle de cada cosa. Ya, ok. ¿Quieren que los pongamos aparte? Entonces, ok, Iván, ¿cómo decías? No, le estaba diciendo a Doris que en realidad a mí me parece y tiene sentido cuando dicen el lino fino y púrpura representan a que es la vestimenta. Púrpura y Y lino fino. sí, Ok. es lo que decíamos con Doris. Lo que pasa es que con Doris hicimos la lista por separado, dar un significado al lino fino y al color púrpura, ¿cierto? Pero como características. Como características del hombre rico, exactamente.
Hermano, y yo también puse que el hombre rico se vestía de púrpura de lino fino y que hacía un banquete con esplendidez, o sea que como que un hábito que él hacía, ¿no? Sus banquetes. Ujú. Bueno, ahora del púrpura está bien. Entonces, la púrpura y el lino fino, ¿qué representa en la parábola? En la parábola, nosotros tenemos que es la realeza, como las mejores vestimentas, como de ¿Sí? gala. Un vestido de príncipe, ¿cierto? El príncipe Exacto. de realeza. Es un vestido de príncipe, un vestido de príncipe, ¿y qué más podemos decir? Realeza, ¿no? Riqueza también, ¿no? Hermano, Sí. no sé si estará bien, pero cuando yo quise pasar del espiritual, perdón, de lo natural al espiritual, en la parte que dice que vestía lino púrpura, yo puse un poco como el paganismo. No sé si estará bien. ¿Por qué? Porque lo até con Apocalipsis 17:4, que dice la mujer vestía de púrpura y escarlata y estaba adornada con hermosísimas joyas de oro, piedras preciosas, Pero, perlas y Maggie, todo eso. perdón, no nos vamos a adelantar al espiritual todavía hasta que no acabemos de poner los elementos naturales. Pero yo siempre doy un consejo: tratemos en lo posible de dejar que la parábola hable por sí sola, porque el contexto de un símbolo en una parábola puede ser diferente en el otro. Eso ya lo demostramos en otro ejercicio que hicimos. Como por ejemplo, un árbol puede representar una cosa en una parábola y en otra parábola puede representar otra cosa. No sé si me coge la idea. Es que se dice que la púrpura de Roma, entonces Ujú. de pronto Ah, tenemos entonces la no idea, tiene nada que ver entonces esto que dice con esta parábola. pero Lo que pasa es que hay que proceder por etapas, no hay que cometer el error de precipitarse. Primero tenemos que entender qué nos dice el natural, ¿ok? Ok. Oscar, Sin de- de- asociar cosas que nosotros ya conocemos de otros pasajes. au, Eso nos puede desviar de lo que quiere decir la parábola. ¿Sí, Iván? diría sobresaliente, destacados con cuanto a la ropa. Ujú. Sí, destacado también. Nadie, creo que muy poca gente, creo yo, utilizaba ese tipo de ropa. Destacado, ok, muy bien. Ahora, el banquete con esplendidez. ¿Qué significa el banquete? Si nosotros nos concentramos en la parábola, podemos darle un significado al banquete en comparación a la situación de Lázaro, que es lo Yo, opuesto. yo encontré para el banquete vino, el vino, porque es lo que en los banquetes se daba el vino, se come de lo mejor, se da placer, se Ujú, reúne con las mejores figuras o con amigos importantes. ujú. Puse embriaguez y que era algo recurrente. Sí, pero esos elementos tenemos que tener cuidado que no hayan elementos externos a lo que nos dice la parábola. No sé si recuerdan cuando hicimos el libro de Esther, que hablamos del vino real y en la cultura general bíblica se entiende que el vino real del libro de Esther era un vino de embriaguez y que cuando el rey llama a Basti a presentarse ante él estaba ebrio, porque dice el corazón del rey estaba alegre por el vino. ¿Sí? Entonces, lo que dice esta parábola, eso es una aplicación de parábola, pero lo que dice la historia, en ningún momento es de que el rey estaba ebrio. El texto no dice que estaba ebrio, dice que estaba alegre por el vino, pero no dice que estaba ebrio. La Claro, ebriedad no. la suponemos nosotros. Sí, yo lo supuse. Perdón, hermano. Sí, yo lo supuse porque solo pensé como una celebración hacen vino y como que supuse eso. Claro, y eso nos sucede a todos, que cuando trabajamos el método de interpretación por parábolas, nosotros suponemos cosas y al suponer cosas terminamos por desviar la parábola de lo que quiere decirnos. En el banquete con esplendidez no nos dice que el rico se embriagaba. Sí. O sea, la parábola no lo dice, nosotros podemos No. suponerlo, pero
como no se trata de nuestras suposiciones, entonces es mejor no ponerlo porque nos va a desviar. Pero el tema de la parábola es de que había uno que tenía que comer y el otro no. ¿Sí o no? Sí, Oscar, ahí es donde quería llegar yo. Cuando seguimos el texto dice, y Lázaro quería, dice, anhelaba con ansia saciarse. Exacto, Entonces es allí que viene la suposición. exacto. Claro, ahora, es cierto, pero yo pienso que Lázaro no pensaba en tomar vino o comer algo extraordinario. Él pensaba, Era el al menos pan. dice, no, dice que él quería comer las migajas. Quiere decir Exacto, los restos que caía de la mesa. exacto, O sea, con eso a él le bastaba. exacto. Entonces es una cuestión de alimento. Exactamente. Pero dice Para mí el pero banquete es dice sencillamente pero que también el está la rico palabra que dice, tenía abundancia de pan. no, el texto dice que él quería saciarse. Claro, en el banquete había abundancia de alimento y Lázaro tenía hambre, Sí, sí, sí. porque es realmente de lo que está hablando la parábola. O sea, la parábola no menciona el vino. En algunos casos podríamos decir que implícitamente está si hubiera una acción del vino, si nos dijera que el hombre se embriagaba después del banquete, entonces mismo si el vino no está mencionado, pues podemos pensar que el vino está allí, pero Es no que dice eso. no, no lo dice, hermano. Lo que pasa es que yo buscando en la Biblia sobre la mesa del rico, sobre la mesa ahí como que yo leí en la Biblia casi siempre cuando se hablaba de la mesa del rico y las celebraciones se mencionaba el vino, de ahí lo saqué, Claro. pero fue como suposición.